Hola, buenas tardes. En esta sesión del seminario de Kachumi vamos a abordar los movimientos vertebrales. El material que se ha enviado es bastante técnico, corresponde a 6 páginas del libro de la CBP ósea de Kachumi Mamine, y aunque es muy técnico, pero hemos considerado por lo siguiente que era importante que lo pudierais leer, porque refleja la capacidad de Kachumi y el valor de exponer con rigor, con fundamento, el tema. Lo intentaremos simplificar, pero respetando siempre el gran rigor y fundamento de Kachumi. Kachumi lo que está exponiendo es los 5 movimientos, las 5 direcciones del movimiento vital que desveló Haruchika Noguchi: vertical, frontal, lateral, rotatorio y central. La vida se mueve en 5 direcciones y en 2 polaridades. Y en este asunto estamos mirando o exponiendo las 5 direcciones del movimiento vital que se refleja en el estado de las vértebras. Kachumi hace diferentes aportaciones. La primera, que considero más importante, es que Kachumi recoge de la anatomía, de los estudios de la anatomía occidental, 3 movimientos: flexión-extensión, inclinación lateral y rotatorio o giratorio. Y se da cuenta de que los 5 movimientos de su maestro Haruchika Noguchi los ha recogido la anatomía occidental cuando estudia el movimiento de cualquier articulación, y en este caso de las vértebras, que no dejan de ser una articulación. Flexión-extensión hacia adelante, flexión-extensión hacia arriba. FE, Kachumi dice, nombra FE, flexión-extensión. Está implicando el movimiento frontal hacia adelante y vertical hacia arriba. Inclinación lateral, hacia un lado y hacia otro. Y la anatomía occidental dice circular, la anatomía occidental dice rotatorio, y Kachumi cambia y dice circular. ¿Qué hace un cambio? Porque se da cuenta de que el movimiento que la anatomía estudia y lo nombra rotatorio está implicando el movimiento central hacia abajo y adentro y el movimiento rotatorio periférico, y nombra movimiento circular. Pero en realidad está cogiendo la anatomía occidental, la ciencia occidental, los 3 movimientos que ellos estudian, y estudian con mucha precisión. Por ejemplo, estudian qué ángulo o qué grado de movilidad en FE, flexo-extensión o lateral circular, permite cada una de las vértebras. Entonces, esta es la primera gran aportación de Kachumi. Él denominó a esto esquema OSEI: FE, lateral y circular. FE, movimiento vertical y frontal; lateral, movimiento lateral; y circular, movimiento rotatorio y central. Una segunda aportación de Kachumi: inventa o idea el concepto
concepto de flexibilidad articular. Flexibilidad articular mínima y flexibilidad articular. Vamos por partes. Flexibilidad articular mínima. Cualquier vértebra tiene la capacidad de movilizarse en los 5 movimientos o en los 3 movimientos, NFE, lateral y circular. Y el otro concepto que aporta es flexibilidad articular. Cada vértebra está especializada o está predispuesta, sobre todo, a movilizarse en alguno de estos 3 movimientos. Para ilustrar el concepto de flexibilidad articular mínima, voy a compartir pantalla y vamos a ver creo que lo veis, esta imagen donde él expone la flexibilidad articular mínima. Es decir, todas las vértebras tienen la capacidad de movilizarse en las 5 direcciones: vertical, frontal, lateral, rotatorio y central. Si veis esta imagen, a la izquierda él ha hecho unos dibujos de las vértebras y en la columna tercera ha hecho otros dibujos muy propios de su estilo, donde se ve a su manera, dibujado de otra manera, esta flexibilidad articular mínima. Si os fijáis en vertical y en central, parece que es lo mismo en cuanto a las vértebras, la columna primera. Pero, si os fijáis en la columna tercera, él intenta reflejar cómo, estoy mirando la primera fila, cómo vertical se mueve hacia arriba, esas vértebras se mueven hacia arriba, y en cambio en central, fijáis abajo, las vértebras se condensan hacia abajo. Bien, había expuesto. Primera gran aportación de Kachun, los 5 movimientos de su maestro Haruchika Noguchi están recogidos en la anatomía occidental. Flexo-extensión, movimiento vertical y frontal, lateral, movimiento lateral, rotación, que él llama circular, movimiento rotatorio y central. Segunda gran aportación, flexibilidad articular mínima. Todas las vértebras están preparadas, o cualquier articulación, para moverse en estas 5 direcciones. Tercera gran aportación. Cada una de las vértebras están predispuestas, preparadas para realizar preferentemente alguno de estos 5 movimientos, o 3 movimientos, FE, lateral y circular. Y esto lo comprueba en cómo son estructuralmente las apófisis espinosas de cada vértebra. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver esta imagen que habéis recibido, que titula Los 3 tipos de apófisis espinosas de las vértebras dorsales y cervicales, donde muestra, mirad abajo, la apófisis espinosa es lo que cuando una persona se pone
boca abajo, tú tocas encima de la vértebra. Tocas el hueso, no tocas la vértebra, tocas la apófisis. Y hay apófisis que definen el plano FE. Primera columna. Apófisis que evita definir el plano FE y apófisis un aspecto intermedio. Pues si os fijáis en la primera columna, cervical 1, cervical 2, dorsal 1, 2, 3, 4, definen el plano FE, es decir, están preparadas estas vértebras para movilizarse en el sentido vertical o frontal. La dirección de su movimiento ya estructuralmente vertical o frontal. Y fijaros en la segunda columna, en las dorsales. Fijaros cómo la apófisis se mete hacia adentro y de esta manera evita definir el plano FE. Si tú coges esta vértebra y la quieres movilizar en el plano FE, es muy difícil, porque está preparada para mover a izquierda y derecha. Y en cambio, la apófisis intermedia, circular, la tercera columna, es un intermedio entre el plano FE y el plano lateral. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, esta es la tercera gran aportación, que él estudió las vértebras y las propias vértebras en su apófisis ya están indicando esta dirección preparada para los 5 movimientos. A ver, hay que aclarar que cuando hablamos de vértebras no estamos hablando solamente del hueso. El hueso es inerte. El hueso es movilizado por la musculatura que cuelga o que sale de estas vértebras. Musculatura de lateral, musculatura de FE, frontal y vertical, musculatura de rotatorio y central. Entonces, pero las vértebras reflejan cómo esta musculatura se ha tensado, pero en la propia estructura de la vértebra que se ve en la apófisis espinosa ya está diciendo para qué está preparado, para qué movimiento está preparado. Esta flexibilidad articular nos muestra que organismo en orden, definición de Seitai, organismo en orden, no quiere decir que las vértebras tengan que estar en línea. Hay otras actividades y planteamientos que dicen que las vértebras tienen que estar en línea. Sin embargo, la propia anatomía occidental, mirada desde el punto de vista de Seitai, está mostrando que algunas vértebras siempre estarán hacia un lado, porque es su estructura, y otras vértebras siempre estarán hacia arriba o hacia adelante, y otras hasta abajo y adentro, y otras un poquito giradas. Cuando una persona tiene un problema, trastorno físico o malestar psíquico, esto se refleja en el estado vertebral. Y el estado vertebral quiere decir que algunas vértebras están excesivamente ladeadas, excesivamente giradas, excesivamente hacia arriba, excesivamente compactadas hacia abajo o excesivamente hacia adelante. La resolución del problema no es que estén alineadas, es que recuperen la amplitud del movimiento y que puedan, si su naturaleza de esas vértebras es ladearse hacia un lado,
natural que se muevan hacia un lado, pero que después puedan recuperar la amplitud del movimiento y cuando su vida se expresa, pues entonces las vértebras se ladean hacia un lado y cuando se expresa su vida recuperan la posición natural, que no es tan exagerada hacia un lado, pero siempre estarán hacia un lado. El planteamiento del movimiento vertebral implica diferentes aspectos que nos afectan en la vida cotidiana y en la reflexión sobre la naturaleza humana. Empezaré por lo segundo. ¿Cómo puede ser que la ciencia occidental, la anatomía occidental, que ha registrado con precisión las apófisis espinosas y sabe que son diferentes, no le haya concedido ningún valor o importancia? Esto es un aspecto de estudio o de investigación. Vida cotidiana. Cuando nosotros tenemos un trastorno físico o un malestar psíquico, no nos damos cuenta de que nuestras vértebras están tensadas excesivamente en alguna de estas 5 direcciones del movimiento vital. Pensamos, tengo este problema, tengo este sufrimiento, tengo ansiedad, tengo angustia, tengo obsesión, y no sentimos que esto está reflejado en las vértebras, en el estado vertebral, y no sentimos que si este estado vertebral no cambia, el problema continuará. Pensamos que nuestro estado, nuestro trastorno físico, nuestro malestar psíquico, proviene de algún problema orgánico, biológico, o proviene de algún problema o conflicto psíquico. Las prácticas de Kachuk-Ryuki son prácticas físicas y psíquicas. Nosotros sabemos que si el estado vertebral de esa tensión excesiva no se modifica, el trastorno físico y el malestar psíquico no se modificará. ¿Cómo podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando hablamos con un amigo, con nuestra familia, cómo podemos hacerle percibir que su malestar psíquico no cambiará si no cambia el estado vertebral? La vida se mueve en 5 direcciones: vertical, frontal, lateral, rotatorio, central, y Kachumi lo ha reflejado en estas páginas que os hemos enviado de una manera rigurosa, fundamentada, acuñando concepto flexo-extensión, lateral, circular de la anatomía occidental, y ha añadido flexibilidad articular mínima, cada articulación 5 movimientos, y flexibilidad articular, la predisposición que se ve en cada vértebra y en su apófisis espinosa para estar especializada en realizar alguno de estos 3 o 5 movimientos. Que el organismo esté ordenado no implica que todas las vértebras estén en línea y de la misma manera.
está especializada en una dirección del movimiento y por tanto ya está o más hacia adelante o más hacia abajo o más hacia un lado, un poquito girada o más hacia arriba. Esta era la exposición que, para expresar simplificadamente lo que Katsumi ha expuesto con muchísimo rigor. Bueno, entonces ahora se trataba de que comentáramos, el tema ya dije que era un poco técnico, pero yo he querido que viéramos cómo Tatsumi era muy técnico y muy riguroso. Pero claro, ahora esto cómo podemos discutir o cómo podemos plantear para nuestra vida cotidiana, para la reflexión, para lo que sea, ¿no? Jordi? No tens el so activat. Solo quería hacer una pequeña aportación, que es que a mí siempre me ha intrigado esto de que el movimiento FE, un movimiento lateral, circular y central. 4, no 5, 4. Entonces, ¿cómo se liga esto con los 5 movimientos? Que haya 4 en lugar de 5. Y creo que lo he entendido, porque los animales, en realidad, hasta que el mono no adoptó la postura erecta y el atlas entonces se colocó en su sitio y la cervical 7 pues tomó este movimiento, no aparece el movimiento arriba. Con lo cual, realmente es que un mamífero debe tener solo 4 movimientos, no 5. Y esto me parece raro, porque en su psique, no sé si en su psique sí que están los 5 movimientos. No lo sé, estoy simplemente expresando mis dudas y lo que he razonado sobre el tema. Pero yo diría eso, que los mamíferos tienen fundamentalmente 4 movimientos y que solo fue al tomar la postura erecta que el movimiento frontal tomó este matiz de arriba. Y salieron los 5. Bueno, heu quedat molt callats, eh? Penso que això sería, bueno, un debate tremendo, ¿no? Pero para decir que el cuerpo se yergue, tiene que haber un impulso de vida que dirija ese movimiento hacia arriba. Entonces, a partir de ahí, sí, decir, por ejemplo, que los animales, por el hecho de estar a 4 patas y horizontal, no viven la verticalidad, no es tal. Otra cosa es que nosotros, el ser humano, haya conseguido esta, bueno, no sé si la palabra sería perfección o claridad, pero un perro en un momento dado puede parar, observar y analizar qué pasa a lo lejos. Y ahí es la expresión de movimiento vertical, ¿no? Es más, si movimiento vertical de alguna manera refleja una actividad psíquica en una dirección, por ejemplo, pensar a nivel analítico, la postura básica sería esta, ¿no? Pero como dice Luis y como dice Katsumi, esa flexibilidad articular mínima nos permite girar la cabeza y poder estar pensando lógicamente también. Aunque veremos que se reconduce porque realmente cuando nos interesa activar con precisión movimiento vertical, cierta rectitud nos favorece. Creo, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Luis. Yo
lo que dice Marta estoy completamente de acuerdo, pero también estoy completamente de acuerdo con Jordi. Y te voy a aportar un dato científico. El nervio craneal primero es el olfativo, que para nosotros es osifrontal. Es decir, el primer nervio craneal que se genera en los mamíferos es el olfativo, que es osifrontal. O sea, primero va la osifrontal. Y el nervio craneal 2 es el óptico. Óptico es la ventana de la osivertical. Es decir, estaría de acuerdo contigo en que primero va la osifrontal, pero para arrastrar o para ayudar o para apoyar a la osivertical para que después pueda erguirse. Pero primero es frontal. Los mamíferos primero es frontal. Pero en realidad es la osivertical, por decirlo así, la que está utilizando la osifrontal para primero ir hacia adelante y arriba. Y por eso Cachún utiliza flexo-extensión. Flexión hacia adelante y extensión hacia arriba. No dice extensión-flexión, y la ciencia occidental también. Primero hacia adelante y luego hacia arriba. Y en la evolución del mamífero, primero va hacia adelante y luego va hacia arriba. Pero ¿qué queda claro al final? Por decirlo así, que al final queda arriba, ¿no? Pero como si la osi vertical estuviera detrás. Por eso, nervio 2 es el óptico, nervio 1 es el olfativo de osi frontal. Entonces sí que estaría bastante de acuerdo contigo, por eso flexo-extensión. Primero adelante y luego hacia arriba. Cuando tú dices, en los mamíferos veo 4 movimientos, ¿no? Dices, rotatorio central, lateral y flexo-extensión, pero sobre todo frontal. Y luego Marta, claro, también aporta, pero en este movimiento de flexo-extensión del mamífero también se puede erguir hacia arriba. Claro, ya está preparado para erguirse hacia arriba. El oso se hiergue hacia arriba. Perro también cuando se coloca en vertical para observar. Todos los mamíferos hacen también este movimiento de percepción espacial, ¿no? De mirar lo lejano. Pero es curioso, que en la anatomía el eje vertebral, primer nervio es olfativo y segundo el óptico. Teresa Aranda, abans tenies una mà aixecada. Jo m'imagino que era per error. No, és per error, és per error. D'acord, jo l'he baixada, però clar, tu m'havia de preguntar. Perdó. Vale, pues yo os voy a plantear una pregunta. ¿Cómo veis la posibilidad de que cuando tienes una persona de tu familia, un amigo tuyo, que tiene un problema, voy a poner psíquico, está triste, está deprimido, está ansioso, cómo tú le puedes enfocar que ha perdido la flexibilidad en alguna zona de las vértebras? ¿Cómo podemos hacer? Perdona, si no cierran los micros se oye mal. Només el tenim... Bueno, sí, alguns sí. Tanqueu-lo vosaltres, millor, i quan vulgueu parlar l'obriu, no? Sí. Pues repito la pregunta, ¿cómo podemos hacer para cambiar este enfoque cuando una persona tiene un problema, hablo psíquico, una ansiedad, una tristeza, una obsesión, y entonces, ¿cómo hacer para decirle, bueno, esto es así, pero no es tanto tu cabeza la que tiene el problema, sino que en tal vértebra o en tales vértebras has perdido esta flexibilidad o esta amplitud de movimiento? Tema complicado. Sí, pero Luis, ¿cuál es el interés de que sepa qué es esa vértebra? Lo que quiere es resolver su problema, ¿no?
que el interés es para ti, pero no para él. Bueno, cuando alguien te plantea algo así y ha pasado por consultas, varias consultas de diferente tipo que enfocan solo bueno, desde la terapia, solo revisión psicológica y algo no cambia, algo no cambia, algo no cambia. Entonces sí, que cuando bueno, vienen a Seitai, ya sea individualmente o ya sea a la práctica, sí se puede relacionar algo que ha cambiado con, bueno, sin ser categórico, porque a veces ser muy categórico en esto más bien hace que la gente se quede un poco, bueno, ¿no? Bueno. No, quizá no sea tanto, pero hacer alguna pregunta depende de cómo, de la Osei de Taijeki de la persona, hacer una pregunta o hacer una observación y bueno, ahora parece que después de esto algo ha cambiado, ¿verdad? Ya parece que no estás tan obsesionada con aquello. Quizá algo se ha movido por aquí, ¿verdad? Después de esta práctica, que parece que ha habido algo muy así, ¿cómo te encuentras? ¿Hay algo que sientes que se ha relajado? Y a veces sí se asocia causa y efecto. Hay que ir con cuidado, pero sí es cierto que a veces cuesta salir de, para mi cuerpo, el médico, para mi psique, el psicólogo, ¿no? Salir de esto y ver que, comprender que el trabajo de Seitai, que es desde el organismo, aunque también hay orientación psicológica, claro, en Seitai, pero el trabajo que desde el organismo cambia la mente, esto es algo que se ve por la experiencia, por la práctica, y sí se puede relacionar. Yo he visto algunas reacciones como, pues sí, es verdad, ahora ya no me acuerdo de aquello que me preocupaba tanto. Estoy más alegre. O ahora, bueno, me doy más cuenta de cómo pongo los pies en el suelo y no me preocupa tanto aquello otro. Bueno, sí. María Sinta, es que lo que está diciendo Luis y lo que estás diciendo tú son cosas opuestas. La pregunta de Luis es, ¿cómo le decimos Sí, que sí. tienes la dorsal 3 mal colocada, ¿no? Y no hay que decírselo, lo que hay que hacer es lo que dices tú, ponerle la mano. Luego ya hablaremos, pero primero poner la mano. Sí, o ver la manera como se puede decir. A veces no se puede, si es alguien vertical, a lo mejor sí, en plan conferencia se puede dar una explicación y eso llega, ¿no? Pero en según qué casos no puedes dar una explicación teórica porque resbala, ¿no? Tiene que entrar más en su experiencia, observando su cambio y pudiendo relacionar causa y efecto, ¿no? Bueno, mi experiencia al menos, personal o con otras personas, va más por ahí. Es que aquí añadiría, por ejemplo, que evidentemente no hay que decir es que tu lumbar 4 está así o asá, pero por ejemplo, cuando terminas de hacer Yuki, solo comentar, no me extraña que estés triste. La persona inmediatamente dice, caray, me ha puesto la mano y justifica el que yo pueda sentirme así. Y ya relacionan un estado interior con determinado estado psíquico. No hay más. A partir de ahí se va trabajando y la persona irá sintiendo pues que la mano siempre va allí o que aquí y aquí es diferente. Entonces, a veces ¿no? el ir respetando ese movimiento, ¿no? Y el sentir de cada uno sin necesidad pues muchas veces de palabras ni de terminología concreta, ¿no?
Y si te atreves, si tienes confianza con la persona, te está explicando que tiene un problema de tal y cual. Tienes confianza, ¿eh? Y entonces si te atreves a cogerle, cuando digo vértebra, la musculatura que está al lado de esa vértebra, y le aprietas y le dices, no tienes problema psíquico, es esto, es esto, mira, y el otro, ¡ah! Y le dices, es esto, no es tu cabeza, es esto, que está duro que... Si tienes confianza, ¿eh? Y no hablo de Yuki, hablo de un amigo tuyo, te está diciendo, tienes confianza, es esto, perdón, es esto, no es esto, es esto. ¿Qué? Hola, yo una cosa, yo hablo mucho con mi compañera, es una persona que tiene problemas de huesos y de hecho lleva un tratamiento que se tiene que hacer todos los meses. Y entonces a una persona ajena al Seitai no le puedes decir eso, y sobre todo con lo muy sensible que es, porque su padre tenía cáncer de huesos y murió de eso, de hecho. Y entonces todo lo más que le puedo contar es que haga Katsugen. Le he explicado los 5 movimientos y cómo los tiene que hacer. Y sí, que es una persona, bueno, una vez se me ocurrió decirle que era muy negativa y Dios mío, me dejó de hablar durante los días. Y entonces, pero no sé si en algún momento sí que ha mirado vídeos en YouTube del Seitai que le he comentado. Y sí que en algunos momentos sí que ha cambiado un poco su actitud, porque creo que sí que ha practicado algo. Y entonces, pues es lo que digo, que a una persona ajena al Seitai a lo mejor no puedes entrar tan directamente y sobre todo el tocarla. Y más en una cosa tan sensible como son sus huesos. Pero por otro lado, pues no sé, el invitarla pues a que se mueva, ¿no? Y que ella misma se vaya encontrando mejor, quizá. Y yo sí que le he encontrado un cambio de actitud un poco más, digamos, un poco más optimista y no tan negativa ante todo, porque siempre tenía un punto de vista siempre muy negativo ante todo, como mirando siempre el vaso medio vacío. Y entonces, pues eso, digo, no sé, a alguna persona ajena completamente, eso, entrarles de otra manera, no que no tan directamente a lo mejor. A ver, sobre lo que acabas de decir, claro, según Osei de Taiheki, negativo o positivo no es más bueno una cosa que la otra. Eso también, ¿no? Eso también. Un exceso de tensión, ¿no? De bloqueo en un determinado sentido, eso puede ser problemático. Cuando hay una obsesión negativa, reiterada, que no se relaja, que está sobreexcitada. El punto sería el exceso, pero el estado es tan espontáneo, pensamiento negativo como pensamiento positivo, ¿no? Desde Seitai, pensamiento, sentimiento. Y eso también cuesta para la propia persona y para las demás, porque en la sociedad hay que ser positivo, y el pensamiento negativo surge
surge de manera espontánea, nos surge, ¿no? Cuando alguien piensa, no lo voy a conseguir, y alguien siempre piensa, claro que lo voy a conseguir. Bueno, estas son dos maneras de ser, el polo positivo y el polo negativo. Hay quien siempre piensa, no encontraré aparcamiento, y hay quien siempre piensa, sí, claro que lo voy a encontrar. Por ejemplo, ¿no? Y eso, si no es un exceso, pues hay que vivir con eso, ¿no? Bueno, No, pero es eso, es el cuando es excesivo. Cuando es excesivo, digamos que como yo estoy 8 horas a su lado, como que hay veces que te arrastra y dices, no puedo, o sea, tengo que cortar muchas veces, ponerme cascos en la radio y decir, no puedo seguir hablando contigo porque me estás llevando a un sitio que no quiero. ¿Sabes? sí, sí. Claro, otra cosa es la interacción, ¿no? Este estado, para tu manera de ser, llega un momento que no puedes, ¿no? Sí. Claro, son ambas situaciones, ¿no? Ambas naturalezas y estados, pero bueno, si tú la conoces y sabes que esto es excesivo, esto es otra cosa, ¿no? Sí. Y hay otra cosa, en cuanto a lo que decíais antes de los mamíferos, a mí se me ha ocurrido pensar, digo, ¿qué pasa con los monos? ¿No? Los monos también, o gorilas, vamos, digamos, si vertical es imaginar y tal, y el usar utensilios y tal, el mono yo lo veo diferente a los que van a 4 patas. ¿No? Según la evolución, ¿no? Claro. Según la evolución de las especies, Sí, sí. sería más próximo a nosotros. Sí, pero el nervio 1 es olfativo, ¿eh? Entonces, de la ventana de la ocifrontal. Pero no se rigen también mucho por el olfato. Bueno, pero flexoextensión, flexión hacia adelante, extensión hacia arriba. Y el nervio craneal 1 es olfativo. Es como si para la evolución del cerebro, el cerebro siempre va adelante y arriba, primero la evolución de las especies haya tenido que ir hacia adelante y luego arriba. Entonces digamos que están en esa evolución. Sí. Es como, yo lo entiendo así, es como si la osi frontal fuera el impulsor para que después la osi vertical se pueda poner arriba. A Jordi quería hablar, creo. No, yo estaba diciendo que es esto, que es exactamente esto. Es decir, que la osi frontal, que es el olfato, es la que funciona primero, ¿no? La que está ahí. Ahora, el mono se va a ir guiando, se va a ir guiando. Hay algo, hay un movimiento ahí que cada vez hace mirar más a lo lejos y que tiene, y hasta que de repente se produce el cambio y se individualiza el movimiento visual, el de L1, vaya. Los estudios de, por ejemplo, la antropología dicen que lo que permitió erguirse a los antropomorfos o a los monos antropomorfos es que tuvieron que estar en los árboles. O sea, se subieron a los árboles. Y entonces en los árboles tuvieron que utilizar los hombros y los brazos. Y entonces esto activó la osi frontal. Y después de esto, en el caso del ser humano, bueno, se van a ir yendo, aunque aún no tienen, o sea, el mono no tiene una constitución vertebral que le permita mantener la cabeza en un eje
sobre la columna vertebral. Esto es propio, específico solamente de la especie humana, ¿no? Pero se subieron a los árboles y entonces a partir de ahí desarrollaron frontal, ¿no? Y después vertical. Vale, esto dice la antropología. Pero el caso es que vale, de acuerdo, por tanto, de acuerdo. Primero va la ósea frontal y después vertical. Pero el caso es que los nervios craneales de todos los mamíferos, primero va el olfativo, que eso es el frontal. Y después el mundo del óptico, que eso sí vertical. En todos. Perros, peces. O sea, la constitución del cerebro, desde hace miles de millones de años, como cuando se inicia el cerebro en los vertebrados, peces tal cual, la constitución del cerebro lleva primero el nervio de la ósea frontal. Por eso lo que comentábamos antes es como frontal impulsa hacia adelante para luego permitir que vertical vaya arriba. O sea, dicho de otra manera, vertical no podría haber ido arriba por sí misma. Necesitaba primero ir hacia adelante y luego hacia arriba. De hecho... Jordi, perdona, Marta. perdó. Sí, estava el Jordi. Després Marta. Vale, gracias. Es por introducir otro elemento. Hace una semana murió Thich Nhat Hanh, que lo llamaban Thai, ¿no? O sea, ya lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis de quién hablo? Vale. Pues este hombre hacía una cosa muy interesante, que era andar muy lentamente. Y andar muy lentamente es precisamente andar es movimiento frontal. Pero cuando es tan lentamente, puedes llegar a andar en posición vertical. Con lo cual, está uniendo el movimiento con la contemplación. Y esto es el gran logro espiritual de Thich Nhat Hanh. La contemplación andando. Es todo su mensaje. Y, en fin, a mí esto me llega mucho y he reflexionado muchísimo sobre lo que él hacía y encuentro muy llamativo que él está uniendo precisamente estos dos movimientos en su escuela. Marta? Sí, bueno, pero que tenía un poco que ver con lo que había comentado antes Luis. Yo no sé si recordaréis que al principio, no sé qué pasa aquí, bueno, no sé qué me ha pasado en la pantalla. Recordaréis hace años que no hablábamos de vertical y lateral, sino que hablábamos de antero-posterior, arriba-abajo. Es decir, si se empezó hablando así es porque alguna lógica había, ¿eh? O sea, un impulso hacia adelante se genera porque hay, desde atrás, ¿no? Se genera ese ir hacia adelante y lo mismo en vertical. Y eso lo decía porque cuando Luis hablas de este nervio primero, segundo y tal, yo no olvidaría aquí que a nivel embriológico lo primero que se forma es medular. ¿No? Podría, sí. Eso es lo importante, ¿no? De alguna manera, eje. Pero ahora no sé por qué lo decía esto. Es que se me ha ido la pinza. No me acuerdo por qué lo decía. ¿En qué lo relacionaba? Se me ha ido. Pero bueno, un poco la idea sería esta, que la relación, evidentemente, del plano FE, así, en el sentido de que vertical, de alguna manera, para erguir columna vertebral, tiene que haber ese impulso en FE que nos conduce hacia arriba, seguro, seguro. De todas maneras, no sé, porque aquí igual sería un biólogo, un antropólogo, no sé, algún experto que nos pudiera dar información sobre eso, ¿no? Pero yo creo que siempre damos ese tono o tenemos esa capacidad, ¿no? Cuando observamos un animal de atribuirle estos comportamientos antropomórficos, que es lo que nos gusta, ¿no? El animal me entiende, el animal hace lo que yo le digo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando realmente observamos la naturaleza animal, es que dista de la nuestra, ¿eh?
es que incluso cuando observamos un primate, yo tuve la ocasión, cuando estaba en la universidad, de hacer estudios con gorilas y observé el comportamiento entre el bebé humano y el gorila. Y bueno, salían resultados muy bonitos y disfruté mucho, pero yo era muy consciente de que estaba con un animal. O sea, que en algún momento, evidentemente que tenía comportamientos similares, pero podía andar de pie, podía, sí, pero hay algo que nos hace abrir un paréntesis. Es decir, cuando tú lees, y precisamente hace poco, que realmente el cerebro, en cuanto a tamaño, por ejemplo, de un chimpancé o de un bonobo, que es más cercano todavía, tiene una capacidad craneal muy similar a la nuestra y que a nivel de mapa genético se acerca al 98%, ¿no? Y dicen, son nuestros primos hermanos. A mí cuando yo veo un chimpancé que me encanta y digo, este es mi primo hermano, pues, alguna cosa em tremola, ¿eh? O sigui, digo, bueno, vale, sí, se nos parecen, pero yo no sé si realmente en algún momento dado nos permitiría recibir una transfusión sanguínea de él, ¿no? O sea, hay algo que dices, sí, se parece, pero algo nos separa, ¿no? Crear ese espacio, creo que es, ¿no? Bueno. No pensaba que hoy, Luis, que lo comentábamos, el tema de vértebras, que dices, bueno, es algo tan gráfico y tan, en este sentido, tan analítico, que pudiera dar tanto de sí, ¿no? Pero al final, realmente, como el tema de la salud visto desde Seitai tiene tantos ángulos y tantos abordajes, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que a mí me sorprende, ya sé que es un tema muy técnico, pero porque he mirado muchos dibujos y fotos de anatomía y resonancias magnéticas de apófisis espinosas, ¿no? Y la comprensión y la exposición que hace Kachumi, que claro, viene derivada de Noguchi, aunque Noguchi no miró las apófisis, o si las miró no lo dijo. Pero es tan claro lo que expone Kachumi. Y miras apófisis espinosas, o sea, no son dibujos inventados por Kachumi, están corregidos para el copyright. Entonces miras otros y ¿cómo es que la ciencia o la anatomía no se da cuenta de esto? Porque si tú miras diferentes dibujos o fotos, o a veces yo he visto esqueletos reproducidos, ¿no? Con plástico o lo que sea, y marcan con precisión, o sea, para ellos es muy importante. Marcan con precisión cómo van las apófisis. Y no se dan cuenta, y ven la diferencia clarísima que define, decimos el plano FE, no lo define. Las diferencias están. Entonces, ¿cómo no se han preguntado por qué las vértebras no tienen las apófisis igual? No se lo han preguntado. Y lo han estudiado, ¿eh? Porque Kachumi utiliza FE, flexoextensión lateral, y cambia rotatorio, giratorio por circular por la ciencia occidental. Lo cambia, utiliza sus conceptos. Él no los ha inventado, los ha utilizado. Pero ¿cómo puede ser que entonces tanto estudio anatómico, yo he leído varias investigaciones que si las vértebras dorsales, lumbares, tienen posibilidad de un giro de 20% rotatorio, giratorio, tal, y la apófisis espinosa, que es tan distinta, la ven, la dibujan, la observan y no se plantean nada del significado de esto. Yo supongo que verlo lo han visto, ¿eh? Han visto que realmente la hipófisis espinosa es diferente, pero no existe ese espacio de reflexión que ha planteado Seitai, y es la relación entre lo físico y lo psíquico, de la misma manera que Freud
habló del tema psíquico de una manera muy potente, pero nunca lo complementó con determinado estado orgánico. Por esto, lo orgánico y lo psíquico van en paralelo y jamás la psiquis se plantea que nace desde el organismo. Esta yo creo que es realmente la gran aportación de Seitai. Lo inseparable entre el mundo psíquico o, lo que decías Luis, ese psiquismo que nace del organismo. Esta es la gran aportación de Seitai. La relación con lo orgánico no la estableció Freud, sino Reich, si os acordáis. Wilhelm Reich, un discípulo suyo, que lo que pasa es que él la estableció no con los huesos, sino directamente con los músculos. Y, o sea, y pensando más en la relación entre los problemas mentales y la coraza muscular. O sea, hubo que esperar un poco más. Pero no, lo de Noguchi y Katsumi es realmente innovador. Realmente. Diana, ¿tens la mà aixecada? No, soy yo. Y las dos. Teresa y Diana, no sé cuál ha sido primero. Vale. No, Ahora que vaya sí, Diana, ¿verdad? que vaya Diana. Ok, pues hay una, no sé si conocéis un movimiento que se llama Body Mind Centering, que el nombre no dice mucho de lo que es eso. Que la fundadora se llama Bonnie Brainbridge, es una americana, y en sus estudios observa algo muy semejante, o sea, a lo de Seitai. No solo en relación a habla de los patrones psíquicos, de algunos patrones psíquicos básicos asociados al movimiento, que son muy semejantes. Hay muchas puentes, obviamente, con lo que observa. No sé si em ve, Habla, Diana. por ejemplo, no me sentió. Sí, ahora sí. ¿Ara? A veces sí, a veces no. De acuerdo. Em planto aquí. Sí. Y entonces estos movimientos de que habla observa 4 movimientos, tanto en, o sea, estudia no solo en la persona humana, pero también en los animales, ¿no? Y estos movimientos son ceder, erguirse, alcanzar y tirar. O sea, como en la relación, por ejemplo, con el alimento, ¿no? Antes de alcanzar algo tengo que de ceder, erguirme, alcanzar, que alcanzar es claramente frontal, y tirar de algo para nutrirme, ¿no? En dirección a mí. Y es muy interesante todas las relaciones que establecen con este estudio. Creo que sería muy interesante algún día observarnos juntos esto. Por ejemplo, el patrón de alcanzar, ¿no? Que está relacionado con el movimiento frontal. Ellos lo observan en lo que llaman movimiento homólogo, o sea, cuando hay una simetría del eje entre el movimiento, o sea, tiro por ejemplo, salto con los pies juntos, hago el mismo movimiento con el brazo izquierdo y derecho, y esto está asociado a este movimiento y de alguna forma lo utilizan también para estimular este patrón psíquico a través del movimiento, ¿no? Cuando está asociado a ir por un objetivo precisamente. O sea que el propio lenguaje es muy semejante a lo de Seitai. O sea que que creo que estos sí que son nuestros primos y hermanos. Lo dejo ahí. Vale, Teresa. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Lamentablemente voy a tener que salir ahora ya del grupo, que tenía un tema ahora a las 8:30, pero bueno, un saludo a todos. Es la primera vez que me conecto, estoy recién llegada a Seitai.
Espero estar más activa y escucharos. Estoy aprendiendo muchísimo. Es todo un debate, toda la parte biológica, que hay que hacerlo, al menos por mi parte, con más detalle y con más preparación anterior. Pero yo solo quería apuntar un tema que me llama la atención en cuanto habéis dicho lo del psiquismo, ¿no? Yo creo que Seitai, cuando lo he aterrizado y lo he visto, yo creo que lo que hace Seitai de alguna manera es decirnos que todas esas diferencias, todas esas, el por qué esta es así, esta vértebra es así, esta no, es que aquí hay detrás un tema espiritual, pero lo espiritual, ya entendéis todos que no hablo de religión, y porque ¿qué es espiritual? Es lo que somos realmente. O sea, un ser espiritual es, un concepto espiritual, perdón, es lo que somos, cómo estamos constituidos, y eso es un poco, y yo creo que es la aportación y lo que habría que empezar ya a hablar abiertamente, sin ningún complejo, al menos que es lo que no entiendo. Muchas personas tienen ese complejo y dicen, está más para allá que para acá. No, oiga, es que somos seres espirituales, ¿no? Viviendo una experiencia humana. Esto es una frase que ahora se suele decir en la New Age, pero es que es cierto, es así. Entonces, nuestro organismo es perfecto, está configurado para lo que tiene que ser, ¿no? Y la explicación es esa, o sea, para mí es ver más allá de lo puramente biológico, y más que psiquismo hablaría de espiritualidad. O sea, somos seres espirituales y en ese sentido así estamos constituidos, con una perfección absoluta, ¿no? Bueno, eso es la aportación que quería hacer, y saludaros a todos y despedirme al mismo tiempo. Voy a estar un ratito más y ya unos minutos y os dejo. Vale, gracias. Bueno, ahora Rosa tiene la mano levantada. Sí. Hola a todos, yo es la primera vez también que me conecto y bueno, he hecho la introducción y o sea, estoy aquí súper atenta a todo. Yo he llegado aquí precisamente al mundo de Katsugen por una formación y por lo que estaba haciendo en el Instituto Gestalt relativo precisamente al movimiento y que está basado en todo el tema de las corazas de Reitz que comentábamos antes. Y cuando íbamos hablando yo me cuestionaba, o sea, el planteamiento en ese caso, y que es la visión o el gran descubrimiento que yo hice, pues es que esas corazas musculares, esa tensión muscular que viene por una cuestión, pues sí, psíquica o más que psíquica, de supervivencia, pero que hace que tengamos determinadas emociones y que esas emociones no se liberen pues, de una manera natural, pues eso hace que haya una contracción muscular y que eso acaba afectando también a nivel vertebral. Pero entonces cuando ahora comentabais, o sea, me lo he apuntado y me ha quedado pues como reflexionando sobre el tema de que la psique nace del organismo, pues se me ha quedado la cosa dando vueltas, ¿no? Digo, bueno, la psique nace del organismo, pero el organismo también se va conformando y se va modelando en función de la psique. Entonces, bueno, ahí simplemente quería compartir que me he quedado ahí dándole vueltas, porque tampoco me ha quedado claro que la psique nazca del organismo, porque el organismo también se va modelando según cómo va evolucionando la psique, y eso pues pasa desde que estamos en la barriga, o sea, antes de salir al exterior, con lo cual, bueno, nada, solo quería comentarlo, quería lanzar esta reflexión y que interesantísimo. Vale, gracias. Ahora María Jesús. Bueno, yo quería una anécdota, simplemente que Diana comentaba sobre el Body Mind Centering. Yo también conozco un poquito ese método, y comentar que la creadora practicaba Katsugen. No sé con quién, en Estados Unidos. Creo que fue también a Japón y en una visita, entonces no sé realmente con quién llegó a practicar, pero yo he leído mucho sobre ella y
Y esa anécdota, claro, yo como practicante también digo, hostia, y también veía esas conexiones, como bien decía Diana, en el análisis del movimiento y las sinergias, ¿no? Como decía antes Rosa, ¿no? Con psique y organismo. Y bueno, sería interesante seguir investigando por ahí esa conexión de la propia creación de este método del Body Mind Centering y la influencia o no, o simplemente se encontraron paralelamente, ¿no? Cuando ya estaban los conceptos afirmados, pero era eso. A lo mejor tenemos que empezar nosotras. Ah, amiga. y luego, bueno, como acaba de decir Rosa, para mí también es todo un ámbito de reflexión el de la psique nace en el organismo, ¿no? Porque me pregunto mucho lo que vivimos, ¿no? Lo que puedo vivir que me pueda afectar de una determinada manera y eso tenga una repercusión en mi organismo. No sé, me pregunto mucho hasta qué punto es eso, es ese viaje desde ese otro lugar o es continuo, son sinergias o simbiosis, no lo sé. Yo estoy ahí también en ese punto de pregunta y de búsqueda. Vale, Luis, gracias, María Jesús. No se te oye, Luis. Tienes el micro apagado. No puede hablar. ¿De qué año es esta historia que estáis explicando, María Jesús? ¿De qué año se inició? Ahora sí. Ahora sí. Luego me lo dices. Pienso que cuando utilizamos la expresión la psique nace en el organismo, también podríamos utilizar la expresión la psique está en el organismo. Creo que la pretensión de esta expresión es mostrar que no está separada la psique del cuerpo. Entonces, en realidad, utilizamos la palabra organismo porque yo creo que no, Kachumi no encontró otra. Pero lo que se trata de decir es que es una unidad conjunta desde el principio, desde antes de nacer, desde el feto. Y conjuntamente van, la psique está en las células y las células están en la psique, todo va junto. Y después, obviamente, cuando hay un problema psíquico, es que se ha tensado todo, la amplitud del movimiento se ha perdido. Y se ha perdido en lo físico y en lo psíquico. Pero obviamente la vida del ser humano es muy mental y por tanto las vivencias psíquicas y mentales o los propios pensamientos de la mente, aunque no haya vivencia psíquica, afectan tanto que pueden condicionar y tensar, y de hecho nuestra vida cotidiana tensan físico. Voy a quitar la palabra organismo, lo físico. Claro, si lo miramos desde este conjunto, una actividad que yo conozco para recuperar la amplitud del movimiento físico y psíquico es Kachugen y es Yuki. Porque hay otras actividades que recuperan la amplitud psíquica, psicoterapia, bioenergética, etc. Y otras actividades que recuperan la amplitud física. He quitado la palabra organismo, física. Pues gimnasia, no sé qué. Pero no sé si hay otras más actividades, pero una actividad que yo conozco que recupera conjuntamente la amplitud del movimiento, la flexibilidad del movimiento físico y psíquico es Kachugen y Yuki. Porque en Kachugen es una práctica física y psíquica. Y Yuki también.
Entonces, este es el enfoque que yo creo que cuando decimos que sí que no es un organismo, podemos decir que sí que este es un organismo, pero lo más importante es que cuando algo se tensa excesivamente y se ha perdido la amplitud del movimiento, y efectivamente la vida humana es muy psíquica y mental, y muchas veces esta pérdida de amplitud del movimiento viene por una vivencia, por una idea, por un concepto, por recuperar esta amplitud necesita una práctica que recupere la amplitud del movimiento físico y psíquico conjuntamente. Y Kachugen es una de estas prácticas. Y Yuki también. Y es una Bueno, práctica. yo... No, bueno, no. Marta, ¿sí vamos? No, tú. Vale, Digas, está Maite. también Marta. Bueno, estamos las tres. Digas, Maite, digas tú. No, solo quería preguntar a María Jesús o Diana de cuándo es esta práctica que ellas citan como que se parece. Pues es contemporánea, o sea, la Bonnie Brain Breed tiene ahora, imagino, 70 años. Vale. Pues, Diana, ¿puedes escribirlo en el chat, por favor? ¿Se puede pedir a mi compañera de Body Mind Centering que lo escriba? Que ahora no... Bueno, cuando vaya bien. como queráis, me refería porque si hay interés, así vemos mejor el nombre de la actividad y el nombre de la persona. La compañera que también sabía, a ver si tiene manos Sí, libres para escribir parece ahora. que ya está en ello, sí. Perfecto, gracias. Se llama Body Mind Centering, pero no tiene nada que ver con esta dualidad del nombre, no sé por qué ya han puesto un nombre tan malo. Y No, yo solo quería saber la fecha, ¿eh? Ya miraremos. Sí, está ahora trabajando, hay cursos online, incluso creo que esta semana hay una clase abierta si queréis informar. Vale, Marta, si hablas tú primero, después ya intervengo yo. No, simplemente querría aportar que evidentemente algo que creo que no ha ayudado mucho ha sido ya desde la Edad Media que se fue consolidando y creando este dualismo entre mente y cuerpo y la importancia de la mente sobre el cuerpo. Evidentemente el desarrollo en el ser humano como especie hace que nuestro psiquismo y nuestra actividad cerebral sea peculiar en relación al resto de especies y de animales, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de ese psiquismo que nace del organismo, yo lo reduciría a lo más básico, es decir, si entendemos psiquismo como capacidad de respuesta, determinado comportamiento es que en cualquier zona del cuerpo, cuando Katsumi hablaba de las 5 cavidades orgánicas y demás, es que determinada estructura, por ejemplo, determinada célula digestiva, tiene su propia inteligencia y como asociación celular se comporta como tal, a diferencia de las células nerviosas o las células eliminatorias del riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Que nuestra actividad cerebral es peculiar, sí, pero y aquí decía Luis, la importancia, por ejemplo, de Kachugen es que sentimos que esa cabeza que nos puede como ser humano, ¿no? Y que marca tanto nuestra vida, es capaz de formar e integrarse en nuestra CBP y aflojar. Como cualquier otra parte del organismo, podemos aflojar nuestra cabeza, esa cabeza que forma parte de la CBP. En ese sentido, por eso, Rosa, cuando comentabas antes lo de que no abandonar la idea de que la psique o el comportamiento psíquico también modela lo orgánico, me gustaría que pusieras un ejemplo. ¿Por qué has comentado esto? O sea, pero como curiosidad, ¿Por qué comentaba? No, bueno, porque, a ver, diríamos que lo que yo me estaba planteando es que desde pequeño, o sea, es como que lo he podido experimentar, o sea,
cualquier tensión que haya, pues no sé, pues te asuste, un niño se asusta y se encoge en lugar de ponerse a temblar, pues porque no le dejan temblar, porque los niños buenos no tiemblan y no lloran. Ahí hay una tensión física, una tensión muscular que viene por una emoción que no se le permite, diríamos, reaccionar de manera natural, ¿no? Y entonces eso se genera ahí un bloqueo y eso acaba afectando al cuerpo. Me refería a algo así, ¿eh? O sea, no... No es que me parezca contradictorio, para nada, no, precisamente, o sea, lo alimenta, pero simplemente la reflexión y como que estoy encajando piezas, pues quería comentar para escuchar a ver qué decíais. O sea, me refería a eso. ¿Esta es tu pregunta o no? Sí, es que, sí, ¿en qué sentido lo decías? Porque es que es importante tal y como lo planteabas, ¿no? Pero precisamente yo creo que nuestro trabajo está en cómo compartir, ¿no?, esa práctica y esa evidencia tan importante con un lenguaje que finalmente para comunicarnos lo necesitamos. O sea, siempre lo digo y lo decía Katsumi, si no hay lenguaje no hay reflexión, y si no hay reflexión no hay pensamiento y no se piensa sobre eso. Por eso, Luis, bueno, que un anatomista vea una vértebra y si no conoce los 5 movimientos, es que ni se lo va a plantear. Yo creo que la aportación del Seitai está ahí, ¿no? En dar ese espacio de más en el que se cree esa reflexión, ¿no? Y ahí, con el tema de la psique, es que psique en 5 direcciones. Sí. Es decir, determinado estado psíquico, ¿en qué dirección de movimiento? ¿De dónde surge? O sea, cuando decimos me asusto y cierro la pelvis en relación a determinado estado psíquico. La naturaleza humana es muy compleja, ¿eh? Bueno, yo tenía... Perdón, ¿estás, Marta? Sí, sí. Sí. Bueno, yo quería aportar que cuando decimos la psique nace del organismo desde Seitai, quizá ayude a clarificar que lo que queremos decir es que la psique consciente, o sea, psiquismo está entre 2 animales. Todas las células, todos los animales tienen un psiquismo, pero la diferencia con los seres humanos es esta, es que nuestra psique es consciente y esta conciencia nace de las células, de nuestras células. Katsumi siempre puntualizaba que a partir del final de la lactancia nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de hablar se unen. Y entonces ahí llega el momento en que la psique se hace consciente y empiezan las preguntas de los niños. Cuando empiezan a preguntar el por qué, se dan cuenta de lo que hacen, se dan cuenta de lo que pasa. Este darse cuenta de lo que vivimos es distinto para los humanos y es distinto, no sé si los animales se dan cuenta, no sé el nivel de conciencia que tienen los animales, pero creo que hay una diferencia cuantitativa y cualitativa enorme con respecto a los humanos. Por eso la psique consciente nace del organismo, nace de las células no conscientes. O sea, por eso cualquier actividad tiene asociado el psiquismo, cualquier actividad que hacemos. A veces somos conscientes. Cuando la práctica de Katsugen y la práctica de Yuki aporta esta calidad distinta a este nivel de conciencia entre nuestra actividad consciente y nuestra actividad orgánica no consciente, que dialogan. Este diálogo interior se realiza a este nivel. Y esto no... O sea, así como todas las actividades tienen siempre psiquismo y movimiento, o psiquismo y estatismo, psiquismo y contemplación, eso lo tiene un surikata, ¿no? Un surikata mira lejos, tiene su psiquismo. El nivel de conciencia que tiene un surikata no sabría decir cuál es, pero el nivel de conciencia que tiene un ser humano cuando está contemplando, bueno, es otro, ¿no? Cuando nosotros decimos que la psique nace del organismo,
Creo que hay que matizar esto, ¿no? Porque la psique siempre nace de todos los organismos, pero la psique consciente es en lo que Seitai está haciendo una gran aportación, ¿no? Porque esta unidad se da, esta conciencia de unidad, de pensamiento holístico, está en Oriente, en todo, ¿no? En todo, no está en Occidente. En Occidente, como decía antes Marta, se produce esta disociación, ¿no? entre la racionalidad y el cuerpo y, bueno, todo este lío. Bueno, ahora tenía pedida la palabra. Voy. ¿Voy? Ah, perdón. ¿Me oís? ¿Sí? Sí? Vale. Sí, molt bé. Bueno, hola a tothom. Volia comentar una mica. Jo crec que tota la part, diguéssim... Perdona, hay gente que no... Alguien que no entiende catalán. O sea, yo para mí el concepto de entender que la psique nace del organismo, diguéssim, puntualitzar una mica amb el que deies tu, María Cinta, es como que más allá de si hay algo que ya está predeterminado para llegar hasta aquí o cualquier creencia X, se puede ver cómo las células al final son las que acaban generando esa conciencia, ¿no? O sea, es que me he perdut porque quería decir otra cosa. Se me ha quedado ahí que no me acuerdo. Pero bueno, saldrá, o sea, que hable otra persona y luego ya lo concretamos. Bueno, también vamos a tener en cuenta que son las 8:30 y solemos ser muy puntuales. Ahora me sabe mal, porque creo que todos tenemos interés por saber lo que querías aportar. Pero bueno, mientras tanto, María Jesús, puedes, sí, el micro. Sí, a mí yo que me he quedado atascada, yo lo digo así, ¿eh? Y porque me entusiasma esta reflexión, este debate, este tema, digo. Yo he creído entender, yo voy a decir lo que yo he entendido de lo que comentó, creo que fue Luis al principio, ¿no? De este debate, que en mi forma de haberlo entendido era, espérate, no me duele la espalda porque tengo nervios, por ejemplo, ¿no? O sea, la espalda no me duele porque yo estoy nerviosa, ¿no? Sino yo estoy nerviosa porque me duele la espalda, porque tengo cierta tensión parcial excesiva en determinadas vértebras, ¿no? Y eso yo ahí estoy haciendo 12.000 sinapsis por segundo, pero yo ahora es verdad que con este debate entiendo, con estas reflexiones, estoy entendiendo también cómo mi propia ansiedad forma parte de mi organismo, de esa unidad que comporta tanto la psique como lo físico, ¿no? Como decía Luis, que a mí esa reflexión, ¿no? De separar lo físico del orgánico, diferenciarlo, quiero decir, me ha ayudado a como entender que es un indivisible, digamos que el organismo contiene esa parte psique y que está en todas las células, en todo lo físico está la psique. Pero a mí es esa reflexión la que me tiene así como de, ¿sabes? De no estoy nerviosa, o sea, no me duele la espalda porque estoy nerviosa porque me duele la espalda, es que es muy grande, ¿eh? O sea, adiós. Perdona, ¿quieres intervenir ya? Después Luis. Aún, vale. No vamos a tardar mucho a terminar, pero bueno, de momento Luis y después voy. Va. Y ya anem acabant. Luis, ¿no tienes el micro abierto?
Todavía no. No. Es un problema de afasia. Bueno, María, también podríamos decir de la siguiente manera. Estoy ansiosa porque conjuntamente mi psique, lo físico y lo psíquico han perdido libertad de movimiento. Estoy ansiosa, siento ansiedad, pero claro, la sientes en la cabeza, digamos. Está ansiosa, inquieta. No lo sientes en lo físico, lo sientes en la cabeza. Bueno, en la psique, en la mente. Entonces estoy ansiosa y yo añado, porque otra manera de mirarlo, porque físicamente y psíquica y mentalmente has perdido la amplitud del movimiento. Y esto se refleja en las vértebras dorsal 2, 3 y 4. Entonces, puedes comerte el coco, hacer psicoterapias, que están muy bien, reflexionar sobre tu vida, pero si alguien coge dorsal 2, 3 y 4, haciendo yuki, como esta práctica es física y psíquica mental, recuperas la amplitud del movimiento físico y psíquico y mental. O si haces kachugen, como es una práctica física y psíquica y mental, recuperas la amplitud del movimiento. Pero, porque quizás yo no lo he expuesto, o lo he expuesto de una manera, pero quizás es más apropiado decir que la pérdida de amplitud del movimiento físico y psíquico conjuntamente se refleja en el estado de las vértebras. O determinado estado vertebral es determinado estado psíquico y determinado estado psíquico es determinado estado vertebral. Sí, Es que yo añadiría que es que no existe nunca un movimiento que no sea a la vez psíquico y orgánico. No existe. En los animales, en las personas, siempre está unido, siempre. Eso hay personas que lo han visto sin pasar por Seitai. Por ejemplo, yo leía la biografía de Calder, ¿sabéis? Es bueno, un artista plástico importante, ¿no? El de los móviles. Pues en sus dibujos él decía, siempre que yo dibujo a un animal, estoy dibujando su movimiento en relación con su psiquismo. Lo que está haciendo implica una mirada, y eso es muy propio de Seitai. Bueno, Calder no pasó por aquí, pero si hubiera conocido Seitai, siempre, no existe. O sea, no es que a veces conecte, no, es que no existe la separación. Siempre movemos un dedo y aquí hay un psiquismo. Y ponemos la mano y hay otro. Ya, lo que pasa es que si se atiende solamente lo psíquico y mental, eso es muy lento y complicado. Sí, si sí. se atiende lo físico, la dorsal 2, 3 y 4, la cosa es más directa. Perdoneu, un poco, Luis, es un poco donde quería ir, ¿vale? O sea, es en el sentido de decir, tenemos una mente maravillosa que es capaz de lograr cosas que ni nos imaginamos, pero cuando yo, a título personal, cuando me doy cuenta que practicando Katsugen, Yuki, se resuelven mis problemas, ¿para qué voy a gastarme tiempo en intentar lograrlo desde una parte totalmente mental, intentar darle la vuelta cuando es mucho más automático? Y no solamente eso, sino que además me potencia unas capacidades de intuición, de sensibilidad que me permite poder desarrollar muchas más cosas desde esa parte. O sea, eso es un poco lo que quería aportar. Bueno, pues con esta reflexión ya, Marta, ¿te parece? ¿Terminamos? Sí, y quizá, como decía María Jesús, si es un tema que creéis que puede dar de sí y tal, quizá podríamos, Luis, podrías, no sé, profundizar en algo más que nos permita seguir tirando del hilo
y seguir hablando, porque da mucho de sí, desde hablar de la estructura vertebral, a por qué el ser humano en el psiquismo y por qué determinada enfermedad, etcétera, etcétera, puede dar algo de sí. ¿Qué os parece? ¿Os puede interesar seguir con este tema? Sí. Sí, mucho. La verdad es que sí, porque a mí se me han abierto todavía más ventanitas ahora, o sea que... Y si queréis, María Cinta, Luis, lo elaboramos un poco, de decir, bueno, pues podríamos, qué tipo de ejemplos y tal, y el resto, vosotros, quizá plantearnos preguntas, o aquí, a nivel de quórum. No sé. Sí, ¿Qué tal? sí, a mí me parece muy bien y añadiría, como de lo que se trata es de reflexionar a partir de la obra de Katsumi, si consideráis que hay algún texto de Katsumi que ilustra o que plantea algo en esta línea que queréis aportar, nos lo enviáis, nos sugerís tal página, tal, ¿no? Y podemos hacer como una especie de dossier con esta temática para próximo día, que sería el 4 de marzo, el próximo día. ¿Os apetece seguir con el tema? Bueno, pues queda abierto, sí. Vale, molt bé. Sí. Una pregunta, Jordi, ¿puedes escribir el nombre de esta persona que has hecho referencia solo por tener el nombre y buscar un poquito? Vale, lo escribo Thich Nhat Hanh. Es que Thich, es que se escribe Thich, N-H-A-T, Nhat. Espera, que ahora lo escribo. Escribo en el chat. Ho escric. Gracias. Me parece que ya, a ver si puedo reaccionar. Ja està. Adeu. Adeu a tothom. Adéu. Vinga, Adéu, adéu a adéu. tots. Maria. Adéu, que vagi bé. Adéu. Gracias. Muchas gracias. Gràcies a tothom. Gràcies a tots. Bona tarda. Buenas Una tardes. abraçada. Buenas Bon tardes. mes.